Bueno, ¿cómo estás, Enrique? Bueno, un gusto verte. Pasó un poco de tiempo, pero acá estamos de nuevo. Che, Bueno, qué gusto. antes que empecemos esta, esta conversación, bueno, estuve mirando otra vez tu currículum. Tenés razón que viste una vida muy intensa, porque no había, vos sos del 41 y no había cumplido 30, 30 años. Bueno, te recibiste justo en el 71. No sé si ya habías cumplido o no, porque vos sos del 1 de julio, como a veces estuve estudiando. Bien, bien, Este, bien, muy bien. No, me recibí, vos te habrás recibido antes de los 30. Me correcto, hace, en febrero del 71. me haces acordar a mi hija que se casó antes de los 30. No, y te quiero decir que, bueno, bastante impresionante y vi que hasta el 70 ya hiciste todo el ciclo Olivetti, habías creado esta nueva empresa con Orpe y bueno, faltan unos cuantos años, pero sigamos, te escucho. Falta mucho, por ejemplo, de tu carrera docente, que no sé cuándo empezó, pero sé que es muy, muy importante. Pero bueno, sigamos por donde te parezca, Enrique. Mira, vos me dijiste que te interesaba que hablar un poco de la parte política Sí, y porque de Martina Raimonda de tiene mi respeto. Es sí, sinónimo de, creo que era democracia, demócrata progresista, y sí. cuando dejó de aparecer él, Martínez Raimonda, que me pareció una gran persona, por lo menos tenía una gran imagen para mí. También lo de demócrata progresista como que también un poco desapareció con él, pero contame vos tu experiencia con él. Sí, de todos modos, anoté algunas cosas para ser breve y conciso, porque cada uno de los temas da para muchas anécdotas. En 1984 se cumplieron 100 años de la creación del IEEE en Estados Unidos por Thomas Alva Edison y Alexander Graham Bell, gran impulsor también del teléfono. Y en Argentina realizamos un congreso con motivo de ese centenario y al año siguiente hicimos el congreso al primer Argencon que hubo en aquel momento y decidimos tener un panel de tecnología y humanismo. Y Mm. entonces, bueno, invitamos a Víctor Mazú, que había sido embajador argentino ante UNESCO, y como político Rafael Martínez Raimonda, que nos parecía que era uno de los pocos políticos que entendía de tecnología. Con ese motivo lo fui a ver, me atendió muy amablemente y por supuesto participó de ese congreso. Cuando lo fui a ver me dijo, mire, justo está reunida la Junta Nacional acá abajo, así que me gustaría, digamos, que los conozca, que los presente, ¿no? Es decir, digo, mire, si están reunidos, no vayamos a interrumpirlo. No, 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 venga, venga, venga. Y entonces me llevó esto en la oficina que el partido tenía y tiene todavía en la calle Chile, y me presentó a los miembros de la Junta Nacional, y la verdad que eran todos tipos de altísimo nivel, gerentes de Banco Nación, dueños de empresas, abogados como Rafael Manóvil, y la verdad que me recibieron muy amablemente y demás, y nos quedamos charlando, y me preguntaron qué opinaba yo del partido. Le dije, miren, yo desde los 16 años que leí las obras completas de Lisandro Latorre, soy un gran admirador de Lisandro Latorre, su tesis doctoral es sobre el régimen municipal, desde ese momento me transformé en un vecinalista fanático y además las ideas liberales de Lisandro Latorre me parecieron extremadamente importantes, además todo lo que él hizo en el Senado, descubriendo todo el negociado de las carnes y un gran impulsor además de la industria, ¿no? Es decir, y entonces me dice, bueno, ¿y a vos qué te parece el partido? Le digo, mira, me parece súper anacrónico, es decir, estructuras viejas, no, me parece que no está de acuerdo con la época actual. ¿Y no te animás a proponer algo? Sí, cómo no. Y entonces, bueno, les preparé lo que para mí era un nuevo organigrama, digamos, más orientado a lo que era la actividad política en ese momento, estamos hablando de 1985. Y se los mandé y
Después de unos días me llamaron, se habían hecho las elecciones, Alberto Natale había sido elegido diputado nacional por Santa Fe, y me dijeron, mirá, estuvimos viendo lo que vos propusiste, nos pareció bien. Ah, bueno, me alegro. Me dice, no, 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 tenés que venir porque te nombramos coordinador de los equipos técnicos. Digo, pero escuchame, yo no tengo experiencia política. Sí, si bien había participado en temas de políticas públicas y demás, no, nunca había estado afiliado a ningún partido ni estaba en eso. No, no, pero es importante que lo haga porque precisamos relacionar al diputado, el bloque de diputados en la Cámara de Diputados, con darle apoyo para los proyectos que él presente. A todo esto, bueno, como Raimonda se había sido tan amable, venía a la conferencia del IEEE, terminé afiliándome al partido, y la verdad que fue muy interesante, porque Alberto Natale, como un gran constitucionalista, durante el proceso él había sido intendente de Rosario, cosa que siempre le reprocharon, pero su gestión fue impecable. Nunca estuvo involucrado en ningún tema raro, él tenía su estudio de abogados en Rosario, y en la Cámara de Diputados, cuando él presentaba, hablaba de algo, era interesante. Sería una situación muy interesante, todavía no teníamos internet, y entonces le mandamos una carta a todos los afiliados diciendo que, bueno, que ahora teníamos nuevamente un diputado nacional y que había que colaborar con los proyectos que él sometiera a consideración. Y fue una sorpresa porque un montón de gente, viste, arquitectos y arquitectas urbanistas, gente de gran preparación. Es decir, el Partido Demócrata Progresista fue te diría, un partido así típicamente de profesionales de clase media, ¿no? Es decir, pero no, no, obviamente nunca fue masivo, ¿no? Es decir, aunque tuvo en varias oportunidades diputados y hasta tuvo gobernadores como Luciano Molinas en Santa Fe. Y la verdad que se trabajaba bastante, bastante bien, y Alberto Natale nos mandaba los proyectos que le interesaban, los preparábamos con la gente que conocía el tema y se lo mandábamos. Bueno, voy a tratar de ser breve, tengo mil cosas para contarte sobre esa época. Una de ellas es que en 1989 participé de lo que fue la Alianza de Centro, que trajo la fórmula Alzogaray-Natale. Y bueno, al poco tiempo, como te imaginás, terminé siendo miembro de la Junta Nacional, recorriendo el país, digamos, con todos estos monstruos, Natale, Martínez Raimonda, la verdad, que eran tipos de una preparación y una formación increíble. Aprendí muchísimo con ellos y fue una etapa de mi vida muy, muy, muy interesante. Finalmente me dijeron que querían que trabajara en mi distrito, que es Vicente López, y bueno, vine para colaborar con quienes estaban, pero al final hubo elecciones internas, terminé como secretario general de Vicente López y trabajé bastante en la provincia, es decir, me tocó, digamos, bueno, fui candidato a intendente, a concejal, a diputado, lo que vos quieras. Siempre tuve que me votaron como Alejandro Oliveros, como Pilar y Tito Súper. Ahí sacábamos los 4 o 5 votos. No, en realidad tuvimos momentos, es decir, Alianza de Centro en su momento sacó 20% de los votos a nivel nacional, así que fue una fuerza. Después, bueno, terminó absorbida por el menemismo, ¿viste? Y ahí un poco todo eso lamentablemente se desintegró. Eh, Martínez Raimonda después fue, cuando él estuvo durante el proceso como embajador en Italia y le salvó la vida a muchísima gente. Esto no es... ¿Qué quiere decir que le salvó la vida a mucha Y gente? gente que estaba por ser tomada por el gobierno militar y que seguramente iban a ser torturados y ajusticiados, cuando él se enteraba y podía actuar, lograba, digamos, que esa gente la liberaran y sacarla del país. ¿No? Eso lo hizo en muchas ocasiones y nunca él esto lo manifestó públicamente, pero conmigo lo habló y yo sabía que era así. En 1989 él fue elegido diputado nacional, tuvo 2 asesores, uno fui yo. Ah, mira vos. Y tenía un programa en Canal 9, un micro de 5 minutos, y yo
lo buscaba con el auto y lo llevaba, y durante ese viaje me preguntaba, bueno, ¿y qué te parece que hablemos hoy? Y yo siempre le insistía que, bueno, que él hablara claro, que las cosas que estaban mal, que las dijera. Finalmente un día lo hizo y al día siguiente Alejandro Romay de Canal 9 lo echó. No duró mucho. Después, bueno, estuvo de presidente Yacyretá, que era un foco de corrupción enorme, tratando de limpiar y arreglar eso. Y la verdad que fue una gran persona, yo disfruté de su amistad, aprendí mucho con él. A mí lo que me llamaba la atención, particularmente de Natalia y de Martínez Raimonda, era que a diferencia de la gran mayoría de los políticos argentinos, ellos eran verdaderos patriotas. Realmente ellos tenían como máxima prioridad el país y su gente, cosa que yo encuentro como la tremenda diferencia entre los políticos argentinos y los políticos de otros países, inclusive de países latinoamericanos. Yo creo que la gran decadencia de la Argentina es con su consecuencia de la pésima calidad de su dirigencia en general y de la política, digamos, en particular. Pero de esto podemos hablar en algún otro momento. En ese tiempo, como asesor de Martínez Raimonda, también yo estaba como asesor de Matera en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y por lo tanto interactuaba mucho con la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, que estaba presidido por un radical, un tipo fantástico, que era Cavallari, y un vicepresidente, Jorge Rodríguez, que después terminó siendo ministro de Educación y después jefe de gabinete de Menem después de la reforma de la Constitución en 1994, que fueron tipos espectaculares. En 3 meses, Jorge Rodríguez sacó adelante la ley 23877 de innovación tecnológica, que fue realmente espectacular, fue formulada por una persona que es Conrado González, que sabe mucho de lo que son políticas públicas en ciencia y tecnología, pero que después en la Secretaría de Ciencia y Tecnología la parte legal tardó más de un año en reglamentarla y fue una picardía. Pero en ese momento yo estaba en el Consejo Profesional, en el COPITEC, como presidente de la Comisión de Informática, y me pidió Jorge Rodríguez que lo acompañara a visitar los otros consejos profesionales para que a través de los consejos profesionales esta ley 23877 tomara conocimiento público y se aprovechara y se usara, cosa que en alguna medida sucedió. Pero hubo también un incidente que tiene que ver con los dinos. A fines del 89, la senadora Alicia Saadi había logrado la aprobación en el Senado de que la incumbencia profesional en informática era solo para los amigos del CPCI. Esto, digamos, generó, digamos, todo un gran, yo diría, una gran conmoción. Y Sí, entonces, bueno, como presidente de la Comisión de Informática del COPITEC, me pidieron que me reuniera con la gente de informática de los otros consejos profesionales. En la capital federal está el CEPUC, que es la coordinadora de entidades profesionales universitarias de la capital. Bueno, armamos un comité, me tocó coordinarlo y logramos que en la Comisión de Ciencia y Tecnología que te mencioné antes no se diera curso, digamos, a esa ley, con lo cual perdió estado parlamentario y bueno, podemos hablar mucho de todo el tema de cómo se han peleado las incumbencias, pero creo sí, que afortunadamente la informática hoy es de todos y todos pueden trabajar en ello y eso me parece a mí que es lo mejor. yo Eh, nunca, personalmente nunca le di la menor importancia a esa pelea por las incumbencias, porque a mí me parecía que no servía absolutamente para nada. Pero bueno, había gente que moría por eso. Pero no, bueno, si esa ley se hubiera aprobado, para todos aquellos que no eran profesionales en sistemas, realmente no había posibilidad ni siquiera de actuar prácticamente como usuario. Pero esto lo podemos discutir alguna sí, otra vez. En la, sobre todo para el Estado, porque claro, en la administración privada, en la parte privada, a nadie le importó nunca demasiado eso. no, Pero sí, era una ley bastante complicada. Pero bueno, a mí en el trabajo en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la verdad que mi mayor preocupación era
la transferencia de lo que era la investigación aplicada a la industria. El gran problema, que para mí era una de las cosas que yo le había manifestado a Matera como problema de la Política Nacional en Ciencia y Tecnología, era de que los investigadores podían avanzar en tanto y en cuanto publicaran, pero cualquier investigador que se dedicara a hacer un desarrollo que le agregara competitividad o posibilidades de negocios internacionales a empresas argentinas, no solo que no era bien visto, sino que era hasta castigado. Entonces, bueno, cuando mi Matera me pidió que me ocupara entonces de impulsar, creamos un programa de proyectos prioritarios y cuando Cavallo se enteró de eso nos quitó los 400 millones de pesos de financiación que teníamos ahí. Fue letal, la verdad que lo de Cavallo fue terrible. Pero igual seguimos trabajando por debajo del radar, donde lo que hacíamos era preguntarle a las cámaras empresarias qué necesitaban para poder competir mejor y después concursábamos entre los laboratorios de investigación de la Argentina esas necesidades y el mejor proyecto financiábamos desde la Secretaría el 50%. Te puedo hablar mucho más, yo tuve la suerte de trabajar con Conrado Baroto, que fue el que desarrolló toda la parte espacial después de satélite en la CONAE, trabajé con el doctor Juan del Hacha, un gran biotecnólogo. Se hicieron cosas muy interesantes en ese periodo que para mí fue de 1989 a 1995, junto con las otras cosas que te comenté. ¿Qué Bueno, fue de la vida de Martínez Raimonda? ¿Vive todavía Martínez Raimonda? no, él ¿Sabes? falleció ya. Falleció. Falleció hace un par de años, sí. 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 Bueno, muy interesante la carrera política, Sí, y hay llena un de último, cortas. Sí. claro, un último detalle, después creamos un partido vecinal con Ida Bianchi, con su esposo, con Héctor Román, y competimos mucho acá, digamos, en Vicente López, pero sufrimos ataques, y hablo de ataques, de tener la persona que nos ponía los pasacalles baleado, internado durante varios meses en el hospital de Ah, Vicente López. Eh, amenazas con armas a los chicos que nos ponían nuestros carteles, y finalmente a mí me rompieron los vidrios de mi auto en la puerta de mi casa cuando desafié al intendente radical, actualmente kirchnerista, de Vicente López, a debatir sobre los problemas de Vicente López. Ahí fue cuando mi señora me dijo, bueno, hasta acá llegaste, basta, y ahí es donde dejé la política activa partidaria. bueno, muy bien, muy bien. Muy bien, estuvo muy bien. Puedo contar muchas más anécdotas de cómo se organizaba el fraude y demás, pero no vale la pena. Creo que Sí. llegó el momento de hablar de Piensa Inés. Yo te había comentado la vez pasada de que nuevamente Domingo Felipe Cavallo, digamos, al establecer las retenciones de IVA, nos había ahogado financieramente y decidimos vender la compañía. Nosotros habíamos participado en algunas licitaciones importantes, como la de Banco Nación, como la de DGI, que después terminaron con escándalos y en la justicia. Pero finalmente hubo que vender la compañía y negociamos con japoneses, españoles. Finalmente una compañía norteamericana nos compró en agosto de 1999. Y me dicen, bueno, mira, tenemos que firmar el 26 de agosto. Le digo, no, pero ¿por qué no firmamos el 31? Me dice, no, porque el 27 te venís conmigo a Chile. ¿Ah, ¿Y sí? qué tengo que hacer yo en Chile? Me dice, no, porque en Chile compramos 4 empresas y vos vas a ser el gerente general del Cono Sur. Ah, mira. Antes de todo esto te comento que el proceso de compra por parte de PiezaInet, que fue la compañía, implicó la venida durante 2 meses de un equipo de 18 personas de tu consultora Pricewaterhouse, que nos revisaba hasta debajo de las alfombras y descubrió cosas Ah, que ni yo mismo sabía. pero ¿cómo que yo no ni me enteré ni me acuerdo? Ni me acuerdo. Bueno, eso fue en Eh, agosto de 1999. Es decir, sí, entre junio, julio, agosto hicieron todo el due diligence pero y gente nos. de afuera, de Price, Sí, sí, gente que Estados vino de Unidos. afuera. Sí, 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 Pero sí. qué guachos que no me avisaron, yo tendría que haber sabido todo eso. No, no, no.
Guerra era el que piloteaba el equipo de Price que había venido. Creo que era mexicano o colombiano, así. Espera, había un Pepe Guerra que fue muy importante, argentino, No, que no, ese fue, es otro. ese es otro. Ok, Sí. bueno, Bueno, así fue como PSINet compró 23 compañías en América Latina, que se integraron en 6 unidades de negocio: México, Panamá, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Y yo, como gerente general del Cono Sur, tenía como misión seguir tratando de ver si comprábamos en Bolivia, Paraguay, Ecuador, Perú, en los restantes países. Pero bueno, la cosa en el 2000 se frenó un poco y eso quedó, digamos, un poco a un lado. La verdad que para mí fue una experiencia fantástica, porque además en Argentina se compraron 5 empresas, yo era el presidente de la compañía en Argentina, pero mi principal misión era actuar, digamos, a nivel latinoamericano. El gerente general de PSNet en Argentina era Patricio Seoane, el hijo de José ah, Seoane, de Seoane sí, Sistemas Digitales, porque habíamos comprado la compañía de él también, ah, SSD. está, se van. Entonces, y bueno, y Pero con Patricio, no estuviste mucho tiempo ahí, estuviste un par de años, ¿no? En, ¿cómo? en PSINet estuviste un par de años, creo, hasta el Sí, 2000. 2 años hasta que la empresa colapsó. A eso me Claro. refiero. Es decir, el, fue una experiencia fantástica, porque yo, como Global Officer, participaba de todas las reuniones a máximo nivel internacional. Pero viste, ahí estaban los grandes directores, gerentes corporativas, y yo, que era un pichoncito que venía de ser qué sé yo, el director de una pyme tecnológica en la Argentina. Pero era muy interesante. Yo a mi jefe le decía: mirá, lo que están planteando no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque lo que sucedía era que esos grandes capitostes, es decir, sabían del Nasdaq, de las acciones, todo lo demás, pero de lo que era salir a la calle a vender Internet, la verdad que no tenían Escuchame, demasiada experiencia. vos mantuviste tu empresa 30 años, ellos tardaron 2 años en fundir, más o menos, o Bueno, no fue así. fue interesante. Una de las cosas que se decidió era poner un data center en Argentina, y me tocó, digamos, la compra de lo que había sido el edificio de La Razón, donde está Cablevisión hoy, en Ajá, Hornos 690, firmando el mayor cheque de mi vida, $19 millones. está bien. Lamentablemente nunca más volví a firmar un cheque por ese importe. Bueno, no es pecado grave. Claro. Pero bueno, esta compañía, que se dedicaba básicamente a Internet corporativo, tenía unos técnicos formidables. Uno de ellos, el CTO, había desarrollado el protocolo SNMP, por ejemplo. Bueno, al poco tiempo me pasaron como vicepresidente para América Latina de infraestructura, y tenía a mi cargo es decir, tenía a mi cargo todo lo que era el desarrollo de los data centers en los 6 países, y también me ocupé de cerrar los contratos de, de la fibra óptica que venía de Europa y la que iba por el Pacífico, más un vínculo que hacíamos en Argentina con Chile para poder cerrar el lazo después por Estados Unidos también. La verdad que aprendí un montón, me actualicé como ingeniero, no te imaginas. Toda la experiencia de estos data centers fue para mí fantástica. Estaba como un chico en Toys R Us, ¿no? Es decir, Está bueno. fue fantástico. Y después terminé como vicepresidente de marketing y ventas, cuando la compañía, digamos, empezó a tener problemas, y la compañía finalmente colapsa, es decir, en mayo del 2001, y es tomada por los acreedores, que deciden vender América Latina. Había un presidente que era un argentino radicado en Estados Unidos, muy amigo mío, que había sido el director administrativo de Informatics, la primera compañía de software que habíamos representado. Y después éramos 13 vicepresidentes, 2 argentinos, el otro era Mario Domínguez, en tecnología un gran capo de una compañía que también habíamos comprado, que era Interserver. Y después estaba el CFO, que era un latino que vivía en Estados Unidos, que manejaba la parte administrativa. Y entonces
les dije, che, ya que está en venta aparte de Latinoamérica, que venía muy bien, la verdad que los 3 meses antes de colapsar la compañía tuvimos récord de venta. ¿Por qué no la compramos? Y los otros me dicen, Enrique, vos estás loco, ¿con qué vamos a comprarla? Y entonces le dije, mira, hoy en día hay lo que se llama fondos de inversión y demás, y ahí tuve una de las experiencias más fuertes de mi vida, que fue negociar con inversores institucionales, Deutsche Bank, Citibank, qué sé yo, tenía todos los bancos, y al final conseguimos un fondo de jubilación y pensión en Canadá que estaba dispuesto a invertir la plata. A último momento nos pidió que buscáramos un socio estratégico, pero te hablo de un plazo de 48 horas. Lo conseguimos, que fue Telefónica, pero al final, a 24 horas de firmar todo, todo se cayó y lamentablemente no se pudo concretar. Entonces, PSAINET me ofrece a mí comprar Argentina por $1. Dijimos, bueno, está bien, armamos todo el esquema, conseguíamos un poco armar todo el esquema de financiamiento y los acreedores, en definitiva, realmente no nos querían vender. Así que cuando llegaron a decir que en lugar de $1 eso valía $1.350.000, le dijimos que bueno, basta, esto Ya no está. va. Y ahí se terminó todo. Yo tuve encontronazos muy, muy duros con los abogados de los acreedores porque me proponían que liquidara todo y mandara la plata para allá. Por supuesto, yo no estaba ni remotamente dispuesta a hacer eso, pero la cosa se puso inclusive un poquito violenta. Con lo cual, el 30 de noviembre del 2001, pensá, 2001, de la Rúa, eh, despedimos a todo el personal, incluyéndome a mí mismo. Así Ah, que ahí terminó mi aventura con PSAIRES. Lamentablemente, fueron 2 años fantásticos. Yo viajaba mucho, le había prometido a mi señora que los fines de semana iba a estar acá, con lo cual salía los domingos a la noche para Chile y después día tras día viajaba a Brasil, a Panamá, a México, terminaba en Estados Unidos, volviendo el viernes a la noche a Buenos Aires, estando el sábado a la mañana acá. La verdad que fue durante 2 años, una semana sí, una semana no, un esfuerzo, pero fue una gran experiencia. Además, te diré que ni los chilenos, ni los mexicanos, ni los brasileños querían que un argentino lo supervisara. Así que sí. tengo 1000 anécdotas para contarte sobre esa situación, pero creo que con esto te puedo dar por finalizado la Está. parte Pirnet. Ok. La parte siguiente es, bueno, ¿qué hago con mi vida una vez que salí de ahí? Me ofrecieron algún cargo gerencial, pero yo ya no quería seguir con ese tema. En ese momento, yo a su vez era presidente de Fundetec, la fundación del Consejo Profesional de Copitec, y la misión que nos habíamos puesto los que integrábamos la fundación en aquel momento, el vicepresidente era Alfredo Velotti, un gran director gerente de Siemens, ¿no? y algunas personas más que te diría que en la profesión eran muy prestigiosos. Y la idea era generar oportunidades de negocio, oportunidades de empleo para los matriculados. En ese momento yo había hecho algunas tareas de consultoría para el gobierno de Canadá, que tenía su oficina en Uruguay, y me había hecho muy amigo de Scott Tiffin, que estaba en el IDRC, que era la oficina, digamos, así de cooperación internacional de Canadá. Y habíamos hecho algunas cosas bastante interesantes que también da para hablar mucho, pero otro día. Y Scott fue a Babson. Babson College en Massachusetts es así como la meca del emprendedorismo. Y entonces le propuse que hiciéramos un convenio entre Fundetec y Babson. Me dijo, mira, no podemos porque ya tenemos un convenio con la Universidad de San Andrés. Digo, bueno, pero en la Universidad de San Andrés está Jorge Sanz. Jorge Sanz de IBM estaba en ese momento en San Andrés. Y entonces, bueno, quedamos, hablamos con Jorge Sanz, hicimos un convenio con la Universidad de San Andrés entre la fundación del Copitec, Fundetec y la Universidad de San Andrés, y ahí es como un ingreso en el mundo académico del emprendedorismo, que Claro. había vivido, digamos, que te diría, en la trinchera, ¿no? Es decir, ser emprendedor tecnológico en Argentina
siempre ha sido muy complicado. Entonces, bueno, la gente de San Andrés me dice, bueno, ¿por qué no te venís? Tenemos problemas con los sistemas, como gerente de sistema. Le dije, no, no, olvídate, yo de gerente de sistema a esta altura de mi vida ni loco. Entonces me dice, bueno, pero venía a dar clase. Le digo, no, 35 años en docencia universitaria tampoco. Me dice, bueno, entonces vení como investigador. Y la verdad que pasé un año y medio, casi 2 años maravillosos de mi vida como investigador y tutor en emprendedorismo en la Universidad de San Andrés 3 veces por semana, yendo a Punta Chica, esa hermosa universidad. Y además, viste, me mandaron, hice un curso en la Universidad de Massachusetts, participé de cuánta reunión internacional hubo. Y la verdad que ahí conocí y aprendí en buena medida toda la parte académica del emprendedorismo, comprobando que por lo menos el 80% de los que escribían sobre el emprendedorismo jamás en su vida habían tenido una empresa ni creado absolutamente nada. Pero bueno, así son las cosas. Y después de ahí, bueno, cuando terminamos con lo de San Andrés, me habían convocado a la Sociedad Científica Argentina, había una preocupación por el tema de la educación pública. Hicimos 3 reuniones muy interesantes de educación pública primaria, secundaria y universitaria, no demasiado numerosas, pero sí muy calificadas por las personas que participaron. Y entonces, bueno, viste, estuvimos viendo qué hacemos y este que te habla, que es un bocón y que habla de más, dijo, ¿por qué no creamos un instituto de educación en la sociedad científica y seguimos impulsando el tema de las políticas públicas en educación? Y me dijeron, bueno, nos parece bien, y entonces dijeron, bueno, creamos el instituto y vos vas a ser el director ejecutivo. Le digo, no, pero pará, yo tiene la idea, no, yo no. Bueno, conclusión. Ahí se creó el Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos dentro del ámbito de la Sociedad Científica Argentina. Lo primero que hicimos fue un acuerdo con Innovate. Innovate es la fundación del CONICET, cuyo presidente, Ricardo López, gran amigo mío, y hoy estamos juntos en varias cosas, y comenzamos a dar cursos para investigadores científicos, porque el gran problema que había, y esto tiene que ver nuevamente con el tema de las políticas públicas, era que los investigadores se preocupaban por publicar y muchos de los desarrollos que había realmente podían tener gran valor comercial, pero en el momento en que lo publicaste ya no es patentable. Al no ser patentable, ya no está en condiciones de recibir inversión. Y entonces, bueno, lo que hicimos fue hicimos varios cursos para investigadores donde les comentábamos cómo se podía hacer un emprendimiento de base científica y tecnológica. Fue muy divertido porque en la primera charla que tuvimos, el primer curso, yo dudé si iba a salir con vida de ahí adentro, porque me miraban con odio y con rencor, cómo se me ocurría a mí mezclar la ciencia con el dinero, con el capital, el neoliberalismo, qué sé yo cuánto. Pero a los 5 días, cuando terminamos, todos y cada uno de ellos me pidió una entrevista para comentarme su proyecto personal. Bueno, y ahí estuvimos durante 15 años dedicados a impulsar emprendimientos de base científica y tecnológica. Fue muy buena la tarea que se hizo en Ciudad de Buenos Aires con el subsecretario que era Gustavo Schwarzman, hasta que un día decidieron destruir todo eso, juntar toda la plata y dársela a Guaira de Telefónica por un lado y a Next y Pilar por otro, y se destruyó lamentablemente un trabajo muy interesante. Y por otro lado, en el MINCIT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, estaban programas como el tema del FONSOF, ahí estaba nuestra querida amiga Rosita, y entonces conseguíamos subsidios para los emprendedores, también el FONTAR, y también había programas como Empretecno y demás. Y además, bueno, veníamos realizando foros, sí, porque el primer secretario de Ciencia y Tecnología de 2003 al 2007 nos pidió que también desarrolláramos el tema del emprendedorismo interior. Y entonces hicimos foros de capital emprendedor en casi todas las provincias. Hicimos alrededor de 17 y era muy interesante porque fomentábamos la presentación de proyectos emprendedores y por el otro lado invitabas a inversores locales y si no también,
Y bueno, la primera inversión que logramos al final fue muy gracioso, fue un fondo norteamericano para un proyecto de Argentina. Y después, bueno, terminamos, porque varios nos decían, bueno, ustedes hablan mucho de inversión, pero ustedes mismos no invierten nunca. Y entonces con varios armamos algo así como un fondo de capital ángel. Inversores ángeles son individuos, ya no fondos de inversión que invierten en la primera etapa. Y bueno, invertimos en, qué sé yo, en 4 proyectos, 2 se murieron y 2 están vivitos y coleando todavía. Con Ricardo López, mi amigo, que además me sucedió como presidente del IESIT, estamos en varios de ellos, y la verdad que fue muy interesante, pero como bien dijo una experta en emprendedorismo sudafricana que vino a la Argentina, dijo, de todos los países de América Latina, el único que no tiene políticas públicas para el desarrollo del emprendedorismo es Argentina. Y esto es absolutamente cierto. Yo te diría que todos los gobiernos, ya sin distinción, es decir, nunca, nunca, nunca han apoyado a lo que es a las empresas tecnológicas, a las pymes y a los emprendedores. Tenemos algunas excepciones, por ejemplo, con la Baña. Yo trabajé con la Baña en su momento, lo que después se transformó en la ley del software. O tenés a alguien como Dualde que en ese sentido tiene, digamos, conciencia de esto, o un tipo como Alfonso Prat-Gay. Podríamos mencionar algún otro, pero son excepcionales. En general, digamos, es muy, muy lamentable y eso es, te diría, para mí una de las causas principales de la decadencia argentina. Che, Bueno, Enrique, si no me equivoco, yo la vi a Lidia Cerati en alguna conferencia, creo que en Villa Carlos Paz, sobre emprendedorismo, pero por ahí me equivoco mal. Pero he visto algunos eventos. De todos modos, para no entrar en detalle, yo diría que conociendo y conversando con vos, en tu vida se distinguen varias criaturas con sello propio. Bueno, una ni hablar es Conorpe. Otra me parece que fue esta tarea que vos hiciste con el emprendedorismo. Y una tercera, de la cual no hablamos todavía, que me parece que es también de tu sello, de tu creación, es lo que hiciste en la Universidad de Kennedy, que de no ser nada la transformaste en un lugar conocido en sistemas. Y me gustaría que comentaras en general lo que es sí, tu carrera docente y este rol tuyo en la John F. Kennedy. sí, No, pasemos al tema educación ya como tema final, porque además tiene que ver con lo que estoy haciendo ahora. En realidad, mi iniciación en la docencia universitaria fue muy particular. A comienzos de los años 70, con mi señora, nos interesaba el tema de la parapsicología y éramos miembros mm, del Instituto Argentino de Parapsicología, cuyo vicepresidente, Harold Horwitz, médico, psiquiatra, era profesor en la Universidad del Museo Social Argentino en la materia de parapsicología. Enfermó de cáncer y me pidió que yo lo reemplazara. Yo le dije, mira, te pido que tomes conciencia, yo sé que el cáncer puede alterar las facultades mentales, pero recordad, yo soy un ingeniero. Pero bueno, insistió y la verdad que fue muy interesante, estuvimos un año ahí porque después al año siguiente sacaron la materia y la dimos con mi señora, con otro ingeniero, con una psicóloga, y lo que básicamente hacíamos con las chicas de la licenciatura de psicología era enseñarles metodología de la investigación científica, aprovechando el método de la Universidad de Duke, que con cartas, las cartas Zener, te ayudaba a determinar si había aptitud, si había facultades paranormales o no. Pero bueno, después de ahí me invitaron a la Kennedy, donde con Rodolfo Naveiro, ahí fuimos juntos los dos, nos hicimos cargo de la carrera de sistemas, tenía 5 o 6 alumnos nada más cuando nos hicimos cargo, y bueno, completamos la carrera de analista de sistemas, desarrollamos la licenciatura en sistemas y con mucho esfuerzo pudimos modificar los planes de estudio y además pudimos poner un laboratorio de computación comprando un equipo One, que creo que en algún otro momento lo mencioné, donde la gente de Sisteco, Muntaner, Valenti,
realmente nos ayudaron muchísimo a hacer viable esa posibilidad. Y a mí me gustaba, digamos, inventar materias como investigación en informática o tendencias tecnológicas para hacer que los chicos trabajaran en los temas más útiles, porque lo que se observaba en muchas de las carreras de informática era que lo que se le enseñaba no tenía nada que ver con lo que estaba pasando en la actividad en ese momento. Y la verdad que fue muy, muy interesante. Y qué sé yo, por ejemplo, a los alumnos esas materias generalmente las daba yo. Los alumnos les hacía estudiar, por ejemplo, cuáles eran todos los sistemas operativos que había disponibles en ese momento, y tenían que en 15 días reunir material, una semana después hacer una presentación. Bueno, se volvían como locos, pero lo que yo les explicaba era desde el primer día. Desde hoy, ustedes no son alumnos ni estudiantes. Hagamos de cuenta que esto es una empresa, yo soy el gerente de sistemas de ustedes y ustedes son los profesionales que trabajan conmigo. Así que desde la vestimenta y el saludo hasta todo lo que van a hacer es profesional. Y la verdad que funcionó fenómeno. Los chicos tenían un entusiasmo único, ¿viste? Porque además nos metimos en inteligencia artificial, en robótica, en lo que vos quisieras, todo lo que era el tema de los agentes en aquel momento, que era algo relativamente nuevo, y dio buen resultado. ¿Cómo sabés si dio buen resultado? Bueno, viendo la empleabilidad de los graduados. Y bueno, algunos llegaron a ser vicepresidente del Citibank, otros tuvieron cargos regionales en KPMG, es decir, lo cual nos daba tanto a Rodolfo Naveiro como a mí, él era el director de la escuela y yo era el decano. El director de la escuela se ocupaba de los alumnos, el decano de los profesores. Básicamente este era el sistema matricial. Y ahí también lo llevamos a Julio César Abramov, que era el que había coordinado la Comisión Asesora en Teleinformática, que trabajó muy bien, es más, después cuando yo me retiré, él después me reemplazó a mí. Pero además, bueno, yo era el que revisaba los planes de estudio de la UTN a nivel rectorado, o la Universidad de Morón me pedía que viera sus programas, o algún audaz como Raúl Zaroca me pidió que diera una de las materias en el posgrado en Ciencias Económicas, o un muy querido Julio Guibur como decano de Ingeniería me puso a mí junto con Germán Dosder y Patricio Castro como Ajá. jurado del concurso de profesores, que cuando vimos el programa nos queríamos morir. Había ¿Por qué? 23, ¿Por qué? era obsoletísimo. Ah, Y había 23 postulantes para ese cargo de profesor de esa cátedra. Cuando se enteraron que Patricio Castro, Dolder y yo éramos el jurado, quedaron 8 nada más. Ay, Bueno, Dios. tomamos examen y al final, qué sé yo, pudimos elegir a uno que era el menos malo para esa cátedra, ¿viste? Pero Era, fue era, una... era una materia de posgrado de No, no, era ingeniería. una materia de grado. Ah, materia de grado. Materia de grado, sí, sí. Mira Eh, vos. Así Bueno, que, y bueno, y después también estuve en la UTN como coordinador del Centro de Emprendedores, ¿no? Y sí. pues una otra experiencia interesante el- en el ITBA, es decir, cuando estábamos con el tema de emprendedorismo, establecimos una muy buena relación con el Georgia Tech, donde me hice muy amigo de Nick Foyt, que había sido un vicepresidente internacional de Hewlett Packard, un tipo fantástico que vivía y vive en Atlanta, que me dijo que querían hacer un Executive MBA y que estaba cansado de discutir con los chilenos, quería ver si se podía hacer algo con Argentina y que venía hablando con Francia. Bueno, entonces me contrataron para hacer un estudio de mercado. Yo les dije que había universidades públicas o privadas con las cuales se podían asociar. Podría describir todo el proceso, pero finalmente la decisión era tratar de llegar a un acuerdo con el ITBA. Y entonces Bien elegido. yo, me tocó hacer toda la negociación, bueno, y el ITBA me nombra además director de ese posgrado, que era un Executive MBA, que en principio era un Executive MBA internacional formado por Georgia Tech, el Georgia Institute of Technology, el Instituto Comercial de Nancy en Francia y el ITBA en Argentina. El Bueno, ITBA no estaba más Juan ya en el ITBA.
en ese Sí, momento. Marconi estaba en el Consejo de Administración. Claro. Sí, Y y también Conrado, y Conrado Conrado, Stoll. y Y Conrado Stroh, Conrado te iba a Stoll. Sí, decir. sí. Sí, 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 yo sí. tuve que presentarme entre ellos. Ah, bueno, sí. Y estaba un amigo a cargo, este Marino, ¿cómo se llama? Muy Molina amigo, Pico. sí, muy amigo de Usuario, además. Sí, Sí, sí. sí, Molina Pico, gran tipo. Y el vicerrector es José Luis Roses, también un gran amigo, que Sí, después quedó sí, como rector. también. Y, y Luis Bergani estaba a cargo de posgrado. Bueno, Eh, bastante impresionante tu carrera docente, te voy a decir. bueno, lamentablemente no, para el primer año no se consiguieron muchos inscriptos acá, tampoco en Francia, pero había promesas de compañía como Hewlett Packard, Hugo Strahan, y demás de enviar 2 o 3 empleados de esas compañías para el año siguiente. Ofrecimos algunas becas, pero Litva consideró de que no, no quiso arriesgar en largar ese y se largó ese Executive MBA en Estados Unidos, pero no se largó en Argentina y en Francia. Entonces, pues durante 2 o 3 años venían los estudiantes de Georgia Tech y a mí me tocaba coordinar las actividades acá, las visitas a empresas, las charlas de personajes como Orlando Ferreres, ¿no? Es decir, Sí, así que bueno, importante, y, importante. y ya para finalizar te diré que bueno, durante todo ese tiempo seguí siendo miembro, como sabés, de la Sociedad Científica Argentina, integro la junta directiva, eh, hay un Instituto de Comunicaciones Digitales, nos dedicamos al tema de la innovación educativa, estamos preparando una diplomatura y una maestría en nuevas modalidades, estamos muy comprometidos con el tema STEAM, Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics, y tenemos a su vez el tema del Museo Histórico Sarmiento, donde hacía falta una asociación. Yo desde el 81 he sido miembro de la Asociación de Amigos, después se fueron muriendo y no había y no se pueden hacer actividades aranceladas en museos nacionales si no hay una asociación civil. Ergo, el que te habla es el presidente de la flamante, ya lleva 2 años, Asociación de Benefactores Ah, del está Museo bien. Histórico Sarmiento. Y entonces desde ahí lo que queremos hacer es seminarios para directores de escuela y para docentes, para que vayan incorporando poco a poco las nuevas metodologías y reemplazar al profesor con el pizarrón por chicos trabajando en grupo, haciendo actividades experimentales, construyendo, diseñando. Y bueno, estoy muy entusiasmado con este proyecto educativo. Che, Enrique, Y sí, estamos cerca del final, vos lo sí, dijiste sí. recién, pero yo quiero que nos cuentes un poco el Enrique que no está en el currículum, que hace, qué sé yo, qué cosas hace en sus ratos libres, qué hobbies tiene, no sé, cualquier cosa que, que sea lo que yo llamo la otra cara de la luna, el Enrique que no conocemos. Por ahí hay alguna sorpresa en eso. Contanos un Mira, poquito. por un lado, hice deporte toda mi vida y en los últimos años he estado jugando al tenis y bueno, ahora tengo que, como estoy semi retirado, más tiempo para jugar al tenis y la verdad que es una de las cosas que disfruto. Lo otro que disfruto mucho es la Ah, música. bueno, qué bueno. Mi mayor ambición es algún día poder cantar con Ana Pichín, López de Lagar y el Pipi Iglesias. Bueno, lo voy a armar. Lo vamos a armar. Palabra de Dino. Con Carlos Tomasino tenemos que armarlo. Bueno, Sigo tomando clases de guitarra y, y de canto y tenemos un grupo muy lindo, ¿viste? Donde nos divertimos mucho. Y yo para terminar te voy a mandar, porque como dice Alberto Cortés, a mis amigos les debo la ternura, pero te voy a mandar una canción de fin de año bien, qué que, bueno. que grabé, pero que de todos modos recomiendo que la escuchen por Louis Armstrong porque sale un poco mejor. No, bueno, vos mándamela. Después veremos a Luis Armstrong, pero Luis Armstrong lo conocemos y lo admiramos, pero a vos te queremos conocer. Bueno, te Che, mando cuando Enrique, terminemos la canción que es What a Wonderful World,
que es algo que quiero dejar como mensaje para todos mis queridísimos amigas y amigos del grupo de Dinos y Dinas. Dos palabras sobre tu hijo, se llama Fernando. Háblame de Sí, la vida de él, qué edad tiene, dos palabras sobre él. Fernando tiene 51 años, te diría que es un muchacho muy inteligente, fue al San Andrés, hizo toda la carrera allí, él comenzó a trabajar en ¿Qué carrera, McDonald's, qué carrera hizo? ¿De qué se recibió? empezó todas, Ah, sistemas, medicina, administración de empresas, y casado y con un hijo, para emular a su padre, terminó la licenciatura en comercialización en la bien. UCE. Trabajó conmigo un tiempito, ¿viste? Se estuvo a cargo del negocio de los productos de Micro y Computer Associates, lo que era Software, que después no siguió, y fue el primer vendedor que tuvo Sony en Argentina, y Bueno, organizó todo lo que era la cadena de distribución, ¿viste? Los Frávega, los Compumundo, todo eso, hizo un gran trabajo ahí. Después fue como jefe de ventas a Samsung, después estuvo en Canon, Fobico, un distribuidor como jefe de ventas, y después y estuvo después como 12 años como vendedor en una compañía maderera maciza, y después de eso lo convocaron para ir como director de Relaciones Institucionales en la ISA, pero ahí la cosa duró muy poco porque obviamente no estuvo dispuesto a firmar cosas que no había que firmar. Y ahora, digamos, estaba un poco reorientando su vida. Tuvo hasta hace muy poco, la pandemia lo liquidó, una franquicia de depilación, y ahora está como ayudante en el ITBA, en la parte de bueno. emprendedorismo. Trabajó como tutor en toda la actividad de emprendedorismo que hicimos, y ahora finalizó un curso en Digital House de marketing digital y se está enfocando a todo lo que es el tema de marketing digital. Y es muy talentoso y es muy, yo diría, le va a ir muy bien. Y después, bueno, tengo una nuera que es fantástica, ya te la mencioné, ella trabaja en el Michelham, donde es exalumna. Tengo una nieta de 23 años que está terminando su profesor universitario de enseñanza primaria en la UCA, y la verdad que me ayuda en el proyecto este de STEAM que tenemos. Y tengo un nieto de 19 años que le gusta el tenis, le gusta la música, empezó a hacer producción musical, pero bueno, ahí está, todavía tiene que dar algunas materias para terminar el secundario. Bueno, tengo dos nietos en el Maiquetja. Le voy a pedir gancho a tu nuera. Che, Sí, Enrique, muchísimas gracias por estas conversaciones. Te hemos conocido mucho más. Ya te sabíamos grande, pero sos un poco más grande ahora todavía. Te felicito por tu trayectoria. Bien te mereces tu doble jubilación. Y bueno, muchísimas gracias. Y nos seguimos viendo y espero tu composición de guitarra, ¿eh? Será bueno, hasta y te ahí. mando también un par de fotos, una de PSA Net con los chicos de Price Waterhouse que nos hicieron el due diligence. Bueno, y mandame lo que sea. Muchas gracias y hasta la próxima, Enrique. Gracias, ¿eh? Muchas Hasta gracias a luego. vos. Adiós.